Hola, gracias a todos que están aquí presentes. El otro día, hace algunos meses creo, estábamos platicando sobre algunas cosas de turismo y me pareció pertinente pues llevar a cabo esta charla, sobre todo porque debido a que el turismo se relaciona generalmente con el ocio o con el descanso. Muchas veces creemos que toda la industria precisamente tiene esas características, ¿no? Pero bueno, el turismo, digamos, es descansar y ociosidad para los vacacionistas. Pero hay toda una industria muy importante que no solo es relevante en México, sino a nivel mundial. Y a partir de esta visión, pues precisamente queremos subrayar la relevancia del turismo como actividad económica, como actividad cultural, como actividad social, este, y un poquito, a veces quienes le entran a temas de turismo como funcionarios o están encargados de esas áreas, desafortunadamente son gente que no tiene una formación ni una preparación adecuada. Entonces, precisamente vamos a ir desarrollando este aspecto que implica pues la responsabilidad no solo de los prestadores de servicios, sino a nivel gubernamental y también pues muchos otros actores que están participando. Entonces, bueno, el día de hoy me acompaña Lili, ella es experta en el área de turismo. Yo voy a presentar una parte, algunos panoramas generales de información y sobre todo que pues he trabajado en los últimos, desde 2017, he trabajado como capacitador en el área de turismo. Entonces no es una cosa nueva, sino que también pues, digamos, la experiencia me ha llevado a tener ahí una serie de reflexiones, ¿no? Que precisamente el día de hoy queremos compartir. La charla va enfocada sobre el turismo en México, retos, oportunidades y perspectivas. Bien, pues el objetivo de esta plática, como ya mencioné, es reflexionar sobre la importancia del turismo y el papel que desempeñan sus diferentes actores, que ahorita vamos a ir viendo quiénes son esos actores, ¿no? Y bueno, el turismo, digo, creo que todos tenemos una noción, pero vamos a ver qué es cómo la define la Organización Mundial de Turismo, que es la principal fuente en la que me basé, junto con el INA y Sectur. Entonces son datos oficiales los que estoy presentando aquí, ¿no? Para no ir redundando eh, sobre de dónde saqué la información, ¿no? Pero bueno, la Organización Mundial de Turismo dice que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que implica el desplazamiento de personas a lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales o profesionales, ¿no? Ahorita vamos a ver que luego pareciera ser que turismo solo implica cuando salimos de vacaciones, pero también puede haber otro tipo de turismo, turismo médico, turismo laboral, etcétera, ¿no? Entonces, también, aunque digamos, pues tenemos esta visión siempre de lo lúdico, pero también el turismo puede abarcar otras áreas, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, es un fenómeno social, cultural y económico que implica el desplazamiento de personas a lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales o profesionales. Estas personas se denominan visitantes, que pueden ser turistas o excursionistas. Y el turismo engloba las actividades que realizan durante sus viajes y estadías en esos lugares por un periodo consecutivo inferior a un año. Entonces, esta es la definición de la OMT. Y precisamente, como hace ratito decía, es muy importante que quienes estén a cargo de las políticas de turismo sean personas con una formación adecuada, porque muchas veces, y creo que eso ustedes lo saben, como en muchas áreas de gobierno, ¿no? No están las personas adecuadas, sino que se eligen por razones que pueden ser muy variadas, pero entonces el turismo muchas veces se ve como desde esta perspectiva de que es ocio, es lúdico, es relajación,
pues como que ponen así a cualquiera que se dedica al turismo, alguien que a lo mejor viaja o ha viajado mucho, dicen, y bueno, pues entonces él va a estar encargado de turismo, ¿no? Y precisamente aquí tengo unas imágenes cuando estuve trabajando en la Secretaría de Cultura. Apoyamos precisamente algunos lugares, ¿no? A la gente que estaba encargada del área de turismo, porque en muchos casos, por ejemplo, este que estoy presentando en Hidalgo, la persona que estaba encargada de turismo era la persona que estaba encargada del área de cultura, que por alguna razón consideran y las avientan en el mismo paquete, ¿no? Cuando pueden ser pues áreas muy distintas y que necesita cada una estar encargada por un profesional. Entonces, bueno, las asesorías ahí que pudimos compartir, bueno, creo que tuvieron buen fin. En el caso de Mezquitlán, por ejemplo, incluso ya lo nombraron pueblo mágico, ¿no? Cuando nosotros estuvimos ahí, eh, pues todavía estaban en un proceso de una candidatura porque ya los habían rechazado un par de veces. Entonces, afortunadamente, ahora ya lo lograron. Pero esto lo señalo precisamente a colación de que las personas que estaban encargadas específicamente de la oficina de turismo no era alguien que tenía una formación adecuada. Entonces, muchas de las políticas, por ejemplo, una que quiero mencionar es que en pueblo de al lado ya tenían una tirolesa, entonces la gente iba a visitar la tirolesa y entonces aquí querían hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la idea era de no pongan lo mismo porque van a competir contra el pueblo vecino y entonces, o sea, la gente no va a ir a dos tirolesas, va una y ya luego se va. En cambio, por ejemplo, si diversificaban los productos turísticos, iban a ir a la tirolesa en el pueblo vecino y probablemente podían ir a Mexitlán a visitar los conventos o incluso ahí hice la sugerencia de lo que se conoce como turismo negro. En un ratito Lili nos va a decir qué podemos entender por turismo negro, pero se podía visitar, por ejemplo, este maravilloso convento del siglo XVI, que hasta 2017, no sé a partir de cuándo, pero hasta 2017 fue la cárcel del pueblo. Entonces, entrar ahí, ver la celda de castigo, es una cosa fuerte, pero hay gente que le interesa eso. A mí no, pero hay gente que paga por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo lo planteé, o sea, la persona encargada de la oficina ni idea tenía de lo que era el turismo negro y ni que podían conseguir gente, visitantes, a partir del patrimonio con el que ya contaban, y que, bueno, eso podía contribuir a una diversificación de los productos turísticos en el caso de Hidalgo. Bueno, ¿qué representa a México? El turismo en México, y como decía, esto no es cosa menor. Eh, Porque según la Sectur, el turismo representa aproximadamente entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto del país. Imagínense, casi el 10% del Producto Interno del país proviene del turismo, entonces vemos que no es una cosa menor. Y cosa muy interesante, el PIB turístico creció durante el 2024 un 4.4%, a diferencia de otras áreas de la economía que tuvieron un incremento menor. El caso del turismo fue muchísimo mayor que el promedio del Producto Interno Bruto general en el país. ¿Sí? Y bueno, hay algunos estados como Quintana Roo, Baja California Sur o Jalisco que los ingresos por turismo superan este promedio nacional. Entonces, eh, a nivel mundial, más o menos, estamos por los mismos números. De acuerdo con el eh, Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el turismo representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto mundial, ¿no? Hasta antes de la pandemia, ¿no? Ahorita ha habido muchos reajustes, pero de nuevo podemos ver la importancia de esta área económica, ¿no? Es decir, estamos pensando que tanto en el mundo como en México, casi una de cada 10 personas trabaja en empleos relacionados con el turismo. Y bueno, además, digamos, la industria turística no solo se concentra en la generación de los recursos por los visitantes, sino que además promueve inversiones de infraestructura importantes.
que son usadas en otras áreas, como los aeropuertos, carreteras, hoteles y servicios básicos, ¿no? Que tienen un impacto positivo en la economía en general. Y pues también es importante en los en aspectos económicos en la medida en que permite una entrada de divisas extranjeras a los países, es un fomento a la inversión, tiene un impacto adecuado en las comunidades locales, ¿no? Sobre todo hay casos muy polémicos aquí en México, donde pues digamos gente que ajena o fuera de las áreas donde se están llevando a cabo desarrollos turísticos, tienen una opinión muy negativa o por lo menos negativa sobre estos proyectos. Sin embargo, lo interesante es que luego la gente local son proyectos que le interesan y que saben que tienen un efecto positivo. ¿Sí? Entonces, también en esos aspectos no solo tenemos que tener una visión eh, general, sino también ir viendo los casos particulares. Bueno, también el turismo permite la diversificación económica en la medida, o sea, pensaba por ejemplo en el caso de Dubái, que propusieron, ¿no? Y ahora se ha planteado como un gran destino turístico a nivel internacional, pero fue a partir de que no quisieron en esto, en los Emiratos en general, depender únicamente del petróleo. Entonces el turismo fue una opción precisamente para hacer esta diversificación económica, ¿no? Además, bueno, el turismo es un estímulo importante para el comercio y la cultura. Ya sabemos desde los antiguos turistas, ¿no? O gente, viajeros, pensemos, ahorita se me ocurre Marco Polo, pero podemos mencionar un montón de gente que permite a través del turismo un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, pues también tiene esos impactos positivos, ¿no? Sin embargo, no todo es color de rosa, ni todo es bonito, ¿no? Entonces, en el caso del turismo, tenemos que ver tanto los efectos positivos como también los efectos negativos que puede tener tanto en la economía, que es un punto que he estado señalando, pero también en la cultura, también en el desarrollo social, en la delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, incluso la OMT promueve, ¿no? Que haya un turismo sostenible a partir de una planificación y gestión responsable de los destinos, que esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, la gobernadora cada año dicen que este año vamos a aumentar el número de turistas, ¿no? Pero ese aumento en el turismo no necesariamente va a ser benéfico, ¿no? Puede tener, a veces, incluso al tratar de llegar a más gente, el perfil de los visitantes puede no ser tan adecuado. O también no existe la infraestructura y la mitigación en términos ecológicos y de sostenibilidad, pues se ve muy afectada, ¿no? Si seguimos creyendo que podemos seguir recibiendo turistas al por mayor o en cantidades enormes, ¿no? Y ya sabemos que esto no solo tiene problemas en México, sino en otros países. Y que hay casos, por ejemplo, el caso de Japón, que la gente y el gobierno están tomando medidas muy fuertes para alejar al turismo. También, bueno, es importante la planificación y la gestión, el fomentar prácticas ecológicas y sostenibles, involucrar a las comunidades locales en el desarrollo turístico y, muy importante, educar a los turistas sobre comportamientos responsables, que también vamos a ir hablando al ratito de eso. Por supuesto, los aspectos negativos, el impacto ambiental es tal vez uno de los más obvios, ¿no? Con la degradación de los ecosistemas, la contaminación o la sobrecarga de recursos naturales, que como ahorita decía, el caso de Quintana Roo es un caso paradigmático, que con la cantidad de gente que, por ejemplo, va a las playas a bañarse, ahora ya los arrecifes de coral están muy deteriorados,
¿no? Entonces, por tanta gente que vamos y nos ponemos un montón de bloqueador y nos metemos, entonces todos esos químicos están matando los corales, ¿no? Entonces también tiene que haber una educación adecuada, porque luego creo que todos hemos visto gente que ahí está en la playa como elote, ¿no? Así embarrándose del el bloqueador, así como si fuera mayonesa, ¿no? Y también incluso eso tiene que tener un uso adecuado, ¿no? También otro de los impactos negativos, pues es la saturación de destinos. Eh, Pensemos un poquito en Tepoztlán o algunos otros lugares cercanos a la Ciudad de México que tienen un impacto social muy grave, la cantidad de gente que está llegando a estos lugares y que además altera la calidad de vida local. También el depender totalmente del turismo puede tener muchas desventajas, que por ejemplo en el caso de Quintana Roo nuevamente, eh, que al principio de la pandemia, pues hubo un desajuste total porque prácticamente todo el estado depende del turismo. Entonces no hay turista ahorita vamos a ver porque precisamente fue importante que el caso de México, que no cerró fronteras durante la pandemia, permitió que llegara gente a Quintana Roo y aunque ciertamente pues implicaba cuestiones de salubridad, tampoco desde aquí, yo recuerdo muchas veces desde la Ciudad de México, ¿no? La gente diciendo, no, ¿cómo van a abrirla? Y pues claro, estaba el tema grave, pero también ¿y de qué iban a vivir todas las personas que viven en el estado? Por eso les digo, a veces es muy fácil opinar desde fuera, pero la cuestión del turismo tiene muchas implicaciones muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, también bueno, ya mencioné los impactos culturales o sociales que pueden ser negativos sobre la gente, ¿no? Y un tema que ahora pues ha sido muy importante, que hemos estado escuchando, porque en la Ciudad de México ha habido un problema grave, ¿no? Por la migración de gente que trabaja en línea, pero también destinos turísticos muy importantes, pensemos nuevamente en Quintana Roo o Baja California Sur, pero que los costos pueden ser muy altos, ¿sí? O sea, pensemos allí en la Quinta Avenida o en los alrededores del centro de Playa del Carmen, las ofertas inmobiliarias ni siquiera se cotizan en pesos. Entonces, y todas cuestan, o sea, ya si los traducimos a nuestra moneda, pues casas, departamentos que están por arriba de los 5 millones de pesos, ¿no? Cosas pequeñas que, digamos, por ahí van muchos otros lugares, pero en este caso particularmente el turismo es el que tiene que ver con un proceso de gentrificación. Entonces, ya sabemos que entonces ciertos espacios importantes como los centros, pues la gente local se tiene que ir desplazando porque ya no le alcanza para vivir ahí. En el caso por ejemplo, en el norte de Quintana Roo, pues, tal vez ustedes conozcan o hayan escuchado sobre Holbox, una isla maravillosa, ¿sí? Ahí vivía un primo mío de toda la vida. Bueno, el primo siempre es mi primo, ¿ah? Pero ahí vivía todo, vivió toda su vida hasta que ya no le alcanzó para vivir en Holbox, porque las rentas eran pues insostenibles, ¿no? Entonces la gente tuvo que salir de su isla, ahí mi primo, pero bueno, creo que todos conocemos este tipo de casos. Entonces, bueno, la gentrificación pues también está relacionada con algunos aspectos como el alojamiento tipo Airbnb, ¿no? O pues precisamente esta revalorización de zonas urbanas que se vuelven prácticamente inaccesibles para los residentes locales. Entonces también están estos aspectos que tenemos que considerar respecto al turismo, ¿no? Y bueno, un concepto que últimamente ha tenido mucha fuerza es lo instagrameable. ¿Qué es eso? Básicamente que la gente quiere viajar, ya ni siquiera por la experiencia, ya no por conocer otras cosas, sino única y básicamente para tener las fotos y compartirlas preferentemente en Instagram, pero también, pues, claro, en otras redes sociales. Entonces, bueno, eso
tiene muchos afectos negativos, porque básicamente toda una cultura, todo un destino queda reducido únicamente al lugar de la foto, ¿no? Entonces, y eso pues tiene muchas afectaciones, nuevamente con la gentrificación, saturación de los lugares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy en día es una gran tendencia. De hecho, a mucha gente luego para promover ciertos lugares, pues lo primero que hacen es poner estas letras grandotas de un lugar, porque todos queremos poner nuestra foto en los lugares y que quede bien claro que nosotros viajamos a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día una apuesta muy importante, digamos, desde quienes crean las marcas turísticas, siempre van pensando hoy en este término, en que qué lugares o qué aspectos pueden ser instagrameables. Y no solo tiene que ver con monumentos históricos o naturales, muchas veces puede ser una paletería o puede ser un restaurante, lo que sea, que pues ahí alguien le toma la foto, se ve bien en redes y entonces de pronto ya mucha gente quiere esa misma foto. Bueno, ¿cuáles son los países más visitados a nivel mundial? Bueno, pues aquí tenemos la lista de los 10 primeros lugares, que está Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía y México. Tailandia, Alemania y Reino Unido. Entonces, estos son los países que más turismo recibieron durante el 2024. Y ya centrándonos en el caso de México, ¿cuáles son los lugares más visitados que además representan el 80%, acaparan el 80% de los viajes de turistas extranjeros al país? ¿Y cuáles son estos 5 destinos? Sí, creo que ya no me sorprende mucho. Hace tiempo sí me sorprendía que la Ciudad de México bajara tanto, pero creo que ya esta es una tendencia, no sé si irreversible, pero aquí podemos ver que la Ciudad de México es el quinto destino a nivel nacional de visitantes extranjeros, superado por Cancún, por la Riviera Maya, que muchas veces también, ¿por qué aparecen distintos? La Riviera Maya empieza en Puerto Morelos y llega hasta Tulum. Entonces Cancún queda fuera de la Riviera Maya, aunque bueno, mucha gente ya es Cancún en general, ¿no? Así, eso ya un genérico. Entonces, pero están bien delimitadas los espacios, ¿no? El tercer lugar son Los Cabos y el cuarto lugar es Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Eh, Fíjense nuevamente, y por eso decía de esta tendencia de que la Ciudad de México está siendo desplazada en términos turísticos, porque ahora, pues, digamos, no, aunque no está Teotihuacán en la Ciudad de México, pero muchos de los viajantes que vienen a la Ciudad de México se puede incluir dentro del destino, ¿no? Pero ahora Teotihuacán ya ha sido desplazado como el sitio más visitado del país y esto ya tiene varios años, ¿eh? Esto no es nuevo. En primer lugar, tenemos Chichen Itza, luego Teotihuacán, que tenía más o menos la mitad de los visitantes que tuvo Chichen, para que se den una idea. En tercer lugar, Tulum, que quien conozca Tulum, pues sabe que es un sitio pequeñito, y que bueno, ahora con el Parque del Jaguar, pues se amortigua un poco la concentración en un único lugar, ¿no? Entonces, bueno, una cosa muy adecuada, hace poquito visitamos, que además está recién abierto el Parque del Jaguar, y que pues tiene muchos beneficios, y digo, yo sé que hay muchas cosas criticables en torno al proyecto Tren Maya, pero el caso del Parque del Jaguar tiene muchos aciertos. De entrada, que tenemos por fin un museo en Tulum, ¿no? O sea, fíjense, es el tercer sitio más visitado arqueológico del país y no había ni siquiera una galería ni un museo así chiquitito como el que hay en Cuicuilco o en otros lugares, ¿no? Bueno, tenemos en cuarto lugar el Tajín y Monte Albán en Oaxaca, ¿no? Entonces, pues no aparece en ningún lugar de la Ciudad de México. Y bueno, pues también dentro de estos sectores, bueno,
pues como hace ratito mencionaba, es muy importante la capacitación de los diferentes actores que formamos parte de toda pues esta industria turística, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de los guías, que nuevamente quiero señalar esta visión como algo menor de las actividades turísticas. Entonces, por ejemplo, el caso de los guías de turistas, ¿no? Que muchas veces, y no, bueno, no puedo defender ni a todo mundo, porque luego hay prácticas muy negativas, pero en general hay una profesionalización muy importante por parte de los guías. Y a veces se piensa que un historiador, ¿no? Ya que estamos entre historiadores, podemos hacer el trabajo como guía de turista y no necesariamente, ¿no? Porque en primer lugar no se trata de una clase. Ya vemos muchos que ni siquiera podemos dar adecuadamente una clase, ¿no? Entonces, menos, o sea, eh, hay que considerar que mucha gente está en su momento de esparcimiento y que, bueno, lo que se necesita es alguien que tenga otra sensibilidad, ¿no? Y además, bueno, no, el tener conocimientos históricos no solo no asegura una guía adecuada sobre, en algunos lugares, por ejemplo, pensemos en Teotihuacán, en unos lugares, bueno, sí es importante contar ahí con un profesional, pero también tiene que haber un manejo de grupos, tiene que haber un manejo de distintos idiomas, tiene que haber un conocimiento sobre medio ambiente y una formación también, ¿no? Entonces, la capacitación que tienen los guías, además, eh, hoy en día para ser guía certificado de acuerdo a la NOM 08, lo que hay que hacer es tomar un diplomado una vez que se tiene ese diplomado y se acredita una serie de conocimientos como primeros auxilios, ya la persona obtiene su credencial y cada 4 años tienen que hacer 160 horas de refrendo para mantener vigente su credencial. Y entonces, bueno, algunos de ustedes creo que ahí lo han visto, precisamente en la capacitadora que tenemos en Casa Bactún, pues es una de las áreas que estamos enfocados, es precisamente en esta capacitación para los guías. ¿Quién da esta capacitación? Ahí sí, profesionales en las áreas temáticas, ¿no? Sin embargo, también tengo que decir que quienes trabajamos como capacitadores tenemos que estar acreditados ante Sectur, ante Secretaría del Trabajo y ante la SEP. O sea, no es cualquier cosa. Los últimos meses relajaron mucho las reglas, entonces, bueno, eso, digamos, tiene la fortuna de que no hay que pasar mucho tiempo capacitándose y obteniendo certificaciones para impartir estos cursos, pero el problema es que ya todo este largo proceso que antes teníamos los capacitadores, pues ahora ya no lo tienen. Algunos de los que están impartiendo estos cursos y de ahí pues se va haciendo una cadenita desafortunada de gente que no se toma en serio su papel, ¿no? Porque incluso para estos cursos, pues tampoco es como aventarte y llegar y a vomitar información, sino que hay que tener todo un diseño, toda una, bueno, un diseño adecuado de los cursos, más la impartición, ¿no? Entonces, bueno, pero aprovechando el comercial, si a alguien le interesa, en algún momento ahí colaborar con Casa Bactún, bueno, pues siempre hay espacio, ¿no? Como pueden ver, la mayor parte de los cursos están enfocados en el área de los pueblos indígenas, que es la que manejo principalmente, pero bueno, ahora nuestros capacitadores, ya hemos tenido, se han integrado capacitadores a Casa Bactún y pues con eso hemos podido diversificar los temas, ¿no? Pero bueno, por ahí habrá cosas que se necesitan para capacitación que no pertenecen precisamente a estas áreas de conocimiento. Y bueno, ya para casi ir cerrando mi parte, pues también quisiera señalar que la capacitación, así como están los prestadores de servicio, en este caso los guías de turistas, también los propios dueños de los lugares. El año, bueno, ya antepasado, 2023, en octubre, estuve trabajando con Fonatur y precisamente me tocó visitar el sur del estado de Quintana Roo, en una región bellísima que se conoce como la Riviera de Riondo, y precisamente parte del trabajo que hice ahí en la Riviera fue pues capacitar
a los propios dueños, porque muchas veces ellos tienen, en este caso todos son ejidatarios, en la parte de abajo sí son dueños individuales, particulares, de lugares maravillosos, pero luego la gente pues tiene los lugares, pero no sabe cómo desarrollar adecuadamente servicios turísticos. ¿No? De entrada, tienen que tener ellos una capacitación y también saber desde cómo atender al cliente, atender a los turistas, pero también todos estos aspectos que hemos mencionado que son importantes para una práctica adecuada del turismo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hemos estado y pues hasta ahí por el momento lo dejo yo, recalcando pues el papel relevante y profesional que tiene que haber dentro del área de turismo, que nos vayamos ya quitando que, bueno, sí, cuando somos turistas, pues olvidémonos de todo, ¿no? Bueno, no de todos, hay que tener ciertas responsabilidades, pero que nos demos cuenta que quienes están detrás de toda esta industria, pues tienen que tener una capacitación continua eh, y adecuada. Entonces, por el momento lo dejo aquí y pues, Lili. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues gracias por la invitación. Yo voy a continuar con un poquito más de temas un poco ya más específicos acerca del turismo. Los últimos 7 años me he dedicado bueno, aproximadamente como 12 años en el área del servicio turístico, en diferentes áreas, tanto en hotelería como cruceros, como servicios turísticos aquí dentro de la misma Riviera Maya, en diferentes áreas de la misma hotelería, tanto en concierge como en entretenimiento, como área de quejas, etcétera, ¿no? Y bueno, los últimos 7 años me certifiqué como guía, porque, bueno, para ser licenciado en turismo tienes que tener mínimo el inglés. En mi caso, pues también hablo francés y ahora veo la necesidad futura a también atender al mandarín, ¿no? Porque es una población que es creciente, que está llegando más. En el último año se han registrado aumento de visitantes asiáticos, entonces, pues hay una posible ventaja ahí porque son muy pocos los guías que tienen la certificación de la Sectur y que guían en el idioma mandarín. Sé que, pues es complicado, pero bueno, gracias a que también me dedico al arte, en la promoción turística de México y cultural, pues tuve la oportunidad de trabajar en China, entonces conozco algo la cultura y bueno, esa es una gran ventaja porque pues como guía no nada más tenemos que aprender el código, la lengua, sino también muchísimo de inmersión cultural, de su religión y de todas sus prácticas, porque al tratar con ellos pues tenemos que entender su mundo y a la vez compartirles el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, les cuento esta parte donde vamos a hablar de algunos de los programas que tiene Sectur. Casi siempre son similares los que van armando para cada sexenio. Obviamente, en este sexenio anterior, pues el máster fue el proyecto del Tren Maya, que aquí, más que nada ponerlas ahí las diapositivas, me gustaría también compartirlas. Yo ahorita estoy aquí en Playa del Carmen, acá ya tengo 10 años viviendo, y bueno, ha sido toda una polémica, ¿no? Que yo he notado que cuando yo voy a Ciudad de México, pues la gente tiene una perspectiva y un panorama muy distinto de cómo funcionan las cosas acá, simplemente porque vivimos en un entorno tan distinto. Acá es una selva húmeda, llena de cuevas por debajo, y yo sé que a veces hay información contada a medias, porque en realidad todo lo que está construido aquí está sobre lo mismo, no nada más el tren, el hotel al que ustedes llegan, la carretera en la que se transportan, a cada rato se le hacen hoyos. Han pasado varias veces en los últimos 10 años porque debajo hay cenotes, ¿no? O sea, esto no es ninguna novedad, está lleno de manglares y en ese territorio está fundado prácticamente todo, no nada más Quintana Roo, ¿no? Yucatán y Campeche un poquito menos, pero también. Y bueno, el proyecto del Tren Maya ahora se encuentra ya iniciando con algunas corridas, está conectando, la idea es que arme todo un circuito donde se incremente el potencial turístico, porque, bueno, no sé si pusieron atención ahí en las diapositivas de Rafa, mencionó 3 regiones: Quintana Roo, Baja California y Jalisco.
Evidentemente estos tres sitios pues son porque es turismo de sol y playa. Aquí pues claramente tenemos el área del Caribe. En Cabo pues tenemos Los Cabos y esta región y Vallarta en Jalisco. Pero solamente de pensar que nada más se está enfocando en el área de sol y playa, tenemos todo un mundo o muchos mundos por explorar en el área colonial, en el área de artesanías, en el área de tradiciones, en el área de folclore, en el área de gastronomía. Y bueno, México aún así se encuentra en la séptima posición a nivel mundial, ¿no? Entonces, con el tren yo lo he compartido con los clientes y la verdad veo que les crea bastante interés. Ahora, en esta semana, ya tengo varios amigos de Querétaro, Guadalajara, que vinieron a conocer el tren y se están transportando a los lugares que quieren. Sí está cambiando la ruta, no nada más están llegando a Cancún, ya están llegando a Valladolid, a Mérida, porque ya llega el tren, incluso a Tulum. Hoy justamente tengo un amigo de Guadalajara que llega allá, porque ahorita está en los festivales de música electrónica, el Festival de Samá, y bueno, ya llegaron en el tren, ya no llegaron en el aeropuerto, ¿no? Y bueno, también tenemos un aeropuerto nuevo en Tulum que está creciendo rapidísimo, ¿no? Con rutas internacionales en menos de 6 meses. Pues al siguiente, por favor. Siguiente. Sí, por favor. Bueno, el programa sectorial de turismo, este se enfoca en objetivos muy pertinentes, ¿no? Acá es garantizar el enfoque social, el respeto, diversificar los mercados, esto es súper importante, porque como decían lo del COVID, nadie se esperaba que nos cayera una pandemia y todo se enfocó al turismo, entonces el turismo se dedica a todo lo que no se podía hacer durante el COVID, ¿no? A conocer personas o convivir con personas de otros sitios, hablar, estar cerca y bueno, en eso consiste todo el trabajo del turismo. Entonces, cuando colapsó, se está pensando también en la diversificación, por ejemplo, turismo a lo mejor más enfocado a los deportes, por ejemplo, Cozumel, cada octubre que es temporada baja, ahí se hace el triatlón, el, el Ironman, para que venga la gente con otro propósito, también el de las convenciones, ¿no? Esto, pues también porque acá en la zona el ecosistema no nos ayuda tanto, es piedra caliza, tampoco es que se pueda producir muchísima agricultura, dependemos de los sitios lindos y pues también se tienen que cuidar, ¿no? Participación pública para el desarrollo del turismo, en este involucra a la ciudadanía en la formulación de estrategias para el desarrollo turístico. Yo creo que gracias al tren, aquí hay muchísima falta de capacitación para que todas esas personas ejidatarias que son los dueños de los cenotes, que tienen una propiedad, que tiene una zona linda que se podría aprovechar, un área que se podría convertir en un camping o un glamping o un espacio para campamentos para niños, que también es turismo, pues lo sepan elaborar y que en lugar de buscar un empleo en una empresa externa o extranjera, ellos se conviertan en los empresarios que proporcionen estos servicios turísticos de calidad, ¿no? Y bueno, el catálogo, esto sí es nuevo, el catálogo de artesanías de los pueblos mágicos está unado a la crecientes casos de apropiación cultural hechos de los sitios, tanto de bordados como elaboración de artesanías de barro, ¿no? Y bueno, destinan a promover y preservar artesanías tradicionales de las comunidades, integrándolas como parte esencial de la oferta. Aquí el papel de los guías es súper importante porque en realidad también podemos promover de manera muy sencilla y metiendo todo este tipo de servicios en las rutas o circuitos que nosotros elaboremos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, los tipos de turismo, acá los enlisté. Em, Como decía bien Rafa, ya nos explicó qué es el turismo. No es lo mismo un turista que un excursionista, ni un expedicionista. Entonces, hay perfiles para cada tipo de persona. El turismo se hace con muchísimos diferentes propósitos. Aquí les enlisto 12, pero honestamente esta lista siempre está cambiando, pues porque es también un fenómeno social. La gente viaja con propósitos distintos y se empiezan a crear diferentes tipos de turismo nuevos, ¿no? Turismo sostenible, los voy a ir ahí explicando de uno en uno con un poquito más de imágenes. Entonces, siguiente, por favor. Ajá. Turismo sostenible, este es de lo más escuchado, sustentable, sostenible, si lo es, si no lo es. Honestamente es una palabra súper complicada y cuando hablamos de turismo, debido a que cuando algo empieza a funcionar,
la mayoría de la gente se interesa de sobremanera y ven el potencial cuando ya está empezado o cuando ya está armado y no se capacitan porque empiezan a crear conflictos, a dañar la imagen y esto en lugar de ayudar hace que esto reduzca, ¿no? A, a sobrepoblar un destino, por ejemplo, ahora a través de las redes sociales, ya hasta que mejor hay, hay también campañas de no nos digas dónde está, porque cuando lo hacen el lugar se satura y inmediatamente se convierte en un tema, ¿no? Yo lo he visto acá a partir del COVID que empezaron a venir muchísimos youtubers que nos tocaba atenderlos en los tours. Tulum se fue para arriba y los precios se fueron para arriba de igual manera y los costos se fueron para arriba también, ¿no? Entonces, esto sería lo ideal, pero es muy complicado de manejar porque pues hay intereses económicos y a veces se olvida. El caso de Acapulco, ellos también tienen un ciclo de vida, después de que se saturan, pues viene el declive si no se renuevan, ¿no? ¿Qué es sostenible? Pues que reciba la cantidad de personas que es capaz de atender sin que se vea en peligro la integridad de los pobladores, de los locales o de la misma, del ecosistema de la naturaleza, ¿no? Viene de la palabra sostener lo que me cabe en mi mano, esto es lo único que yo puedo ofrecer y no más. Por ejemplo, el caso de Holbox. Holbox desde hace, o sea, como 10 años ya tiene un conflicto fuerte de sostenibilidad. Los clientes van a una isla, cuando dices isla, la idea de la isla es algo lejano, pero no hay como mucha coherencia en la publicidad debido a que las mismas agencias muestran a la isla de otra manera, con fotos super editadas. Por ejemplo, en la isla hay manglar y eso significa que va a haber muchos moscos. Entonces, cuando el cliente llega y ve que baja el sol y lo atacan los zancudos de sobremanera y no se puede evitar, se quejan, pero en realidad pues es que el sitio así era, ¿no? O sea, aunque lo intenten, si hay una forma también de que el turista esté pendiente de a dónde va, ¿no? Se inunda la isla, sube el nivel del agua y pues no puedes caminar, te llenas de lodo los pies. Y bueno, si llevan maletas de las que tienen carrito, no hay manera de mirarlas, por ejemplo, ¿no? Y así muchas situaciones que pasan debido a que la isla se dejó llevar y ahora ya es difícil tener un control sobre la cantidad de visitantes que tiene. Bueno, el turismo de experiencias, a mí este es de los que más me gusta. Aquí se pretende que los viajeros buscan actividades auténticas y personalizadas como talleres culturales, gastronomía local o aventuras únicas. Aquí Airbnb fue el que le dio impulso últimamente y metió las experiencias que son como entre tours, excursiones, expediciones y talleres donde la gente puede aprender a hacer clases de cocina, una degustación de mezcal, una degustación de tequila, cuanto se le ocurra a los creadores, pueden ser lo creativos que ellos quieran, ¿no? Yo creo que aquí Oaxaca está liderando, no aparece todavía en los sitios más visitados, pero Oaxaca se está postulando como destino gastronómico principalmente y también debe tener mucho cuidado porque la gentrificación le está llegando en la misma medida, ¿no? Siguiente, por favor. El turismo wellness, de bienestar, este está enfocado en el cuidado físico y mental a través de actividades como yoga, meditación, spa y retiros de salud. Un ejemplo, Tulum tenía todo este perfil, pero de repente se nos salió del camino y se convirtió en la sede de conciertos de música electrónica. Y sí, permanece un poquito lo wellness, enfocado como a los centros de cosas de bienestar, pero también metiéndole un poco de tradicional, por ejemplo, muchas cosas relacionadas con temazcales, con masajes, y otras actividades que también a veces el turismo se las inventa sin mucho fundamento, y ahí es donde es importante que el turista también se documente antes, ¿no? Porque es fácil llevarlos de la mano y decirles que así es, y en realidad no, ¿verdad? El turismo de aventura, enfocado principalmente en gente joven o muy activa, incluye actividades emocionantes como el senderismo, escalada, buceo y deportes extremos en entornos naturales. Eh, bueno, muy bien, está sencillo. Aquí, por ejemplo, principalmente es el buceo, ¿no?
El turismo tecnológico, acá esto es, los viajeros visitan destinos innovadores o utilizan tecnología avanzada como realidad virtual para enriquecer su experiencia. Ejemplo, recorridos virtuales en sitios históricos o turismo espacial. Por ejemplo, aquí podría decir que estamos bastante atrasados. En China ya existen los tours en los que no necesitas a un guía. Compras una guía llegando, unos audífonos y te dan una plaquita que incluye un GPS con un chip. Conforme entras al lugar, vas caminando, allí se registra, al llegar al punto donde está la iglesia, el templo, el altar, se activa el audio y te explica en el idioma que tú quieres, das 10 pasos, se pone en silencio y cada vez que pasas por el punto está programado para que te explique. Se cubre la necesidad, sí, pero no hay una conexión humana, que acá, bueno, en el turismo también es muy importante sentir esa calidez, ¿no? Pero bueno, al futuro esto es lo que creo que va a suceder, ¿no? Y el turismo espacial, pues bueno, ese ya se está haciendo, es lo que se supone que vamos a enfrentar en no muchos años, ¿no? El turismo gastronómico, México siempre está en muy buenas posiciones de gastronomía. Honestamente, en mi experiencia, yo me dedicaba a esto de las promociones y lo que nos daba trabajo a los bailarines, a los cantantes, era la comida. Mi jefe de China empezó haciendo como una muestra gastronómica con productos de comida mexicana, que los mandó para China, se llevó a un chef y le ofrecía a los hoteles que se hiciera un buffet de comida mexicana y era lo que iban, compraban la comida y después pues ya venía todo lo demás, ¿no? Habiendo comida y habiendo bebidas, México lo tiene en todas las áreas, las tiene cubiertas, lo demás también viene por añadidura, pero la comida siempre es súper llamativa para los turistas, ¿no? El turismo leisure, esta es una palabra mezclada entre negocios y placer. Y bueno, es actual, incrementó a partir del 2020, cuando la gente empezó a viajar debido al hastío de la pandemia. Si tenían la posibilidad de irse a otro espacio donde podían trabajar en línea, comenzaron a utilizar más, a hacer más este tipo de turismo en el que, bueno, me voy a ir a vivir unos 2 meses y a la vez puedo estar visitando, pero no voy con tanta porque no me voy en una semana. Hoy hago una excursión, en una semana hago la otra, a los 15 días me cambio de ciudad y allá visito los alrededores. Y bueno, en específico tienen otras necesidades. Estos turistas buscan internet rápido, buscan excursiones o tours que los traigan pronto de regreso porque tienen que trabajar, ¿no? O se acomode a sus horarios laborales. El turismo de larga distancia, aquí los viajeros pasan más tiempo en un lugar explorando a fondo su cultura y entorno, promoviendo un ritmo pausado y sostenible. Por ejemplo, la gente que renta o tiene sus casas rodantes es muy común en los Estados Unidos, huyendo de climas muy fríos. Hay ciudades donde totalmente todos se van y migran a otra zona donde pues, se estacionan y tienen los servicios básicos o conectan el servicio del agua o del gas, terminan la temporada y regresan, ¿no? En México no lo tenemos tanto, existen paraderos en los que se pueden llegar a establecer por periodos más largos, ¿no? Siguiente, por favor. El turismo espiritual, que está enfocado en el crecimiento espiritual, visitando lugares sagrados y participando en ceremonias ancestrales. Aquí, si no tenemos cuidado, pues las manos, muchísima apropiación cultural de plantas que son a veces mal utilizadas, ¿no? Pero también representa un gran ingreso. Hay muchos, gran porcentaje de los turistas se ven interesados en este tipo de sector, ¿no? El turismo dark, que era el que comentaba Rafa al inicio, aquí los turistas tienen un interés un tanto medio extraño, pero es como esa curiosidad por ver estos eventos, estos espacios, estos lugares que guardan sufrimiento, tristeza, muerte, que están relacionados mucho con la muerte. Y en México tenemos bastantes. Noviembre pasado hice un circuito y pasé por la zona de Yucatán y Campeche, y justamente en Campeche pasé un día antes del Día de Muertos y les dije, estamos de paso aquí, no nos cuesta nada, bajemos
Panteón de Pomuche. En el Panteón de Pomuche es donde tienen los mayas la tradición de limpiar los huesos con unas brochas y depositarlos ahí. O sea, yo la primera vez que fui casi me desmayo porque no pensé que estuvieran tan cerca, ¿no? Y bueno, a los clientes esto les llama mucho la atención, enriquece su viaje porque pues eso se trata también viajar, ¿no? De aprender, de ver la manera de ver, entender la vida en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces se enfoca en campos de batalla, cárceles y lugares donde pasaron tragedias de la humanidad. El turismo educativo con propósitos de aprendizaje de idiomas, historia o habilidades en específico. Turismo inclusivo. Aquí tenemos mucho que hacer en México. Estos proyectos tan bonitos que están armando o tan grandes, tan majestuosos, luego olvidan esta parte tan importante que nos toca cada vez más seguido. Nuestros clientes, muchos van en sillas de ruedas o tienen alguna discapacidad, incluyendo el autismo. Yo el año pasado estuve tomando cursos para especificarme, especializarme en esta área porque veo una gran necesidad. Me han tocado clientes o niños que tienen autismo y siempre pienso, bueno, ¿y los papás qué pueden hacer cuando ellos viajan? ¿Cómo se adaptan a todo el entorno? Es muy complicado porque ellos tienen otra manera de ver el mundo y si los llevas en un grupo no sabes cómo pueden llegar a reaccionar. Para sordos, para personas débiles visuales, que los lugares estén adaptados para que ellos también se puedan comunicar, ¿no? Para los sordos, por ejemplo, existe una comunidad en Michoacán de sordos que son traductores, entonces se podría hacer súper sencillo una excursión normal y a través de WhatsApp se hace una videollamada y esta persona les hace la traducción directa y así incluso es como ellos se comunican todo el tiempo, ¿no? Usan ya la tecnología a favor. Siguiente, por favor. Y bueno, los tipos de turista. Hasta acá vimos los tipos de turismo. No es lo mismo. Tipo de turista podemos ser una Lili, mezcla de varios, ¿no? perdón, ya Dependiendo de la edad. tenemos que ir cerrando, Lili. Ajá. Entonces, Bueno, principalmente lo que les quisiera yo acá compartir es que es súper importante que identifiquemos qué tipo de turismo hacemos y qué tipo de turista somos, porque de eso va a tener el éxito o de eso va a depender que el dinero que reservamos para unas vacaciones, que en realidad representa tiempo trabajado, tenga una repercusión positiva y nos recargue de regreso a casa. Por ejemplo, según la motivación del viaje, si viajamos para descansar, si viajamos para conocer, pues saberlo, tenerlo bien establecido y designar unos días si queremos descansar, otros si queremos conocer. Si no queremos descansar, pues todas las vacaciones estar haciendo cosas, aunque sea cansado, pero pues armar un circuito, por ejemplo, según el comportamiento, según la duración del viaje, porque puede pasar de excursión a circuito, un circuito ya es más largo. Um, Según el grupo con el que viaja, hay grupos para la comunidad gay, hay cruceros completos para la comunidad gay, hay grupos que viajan con personas adultas mayores, más segmentados, ¿no? Entonces esto también ayuda bastante a que estén en la misma sintonía y el mismo nivel energético, ¿no? Según el nivel económico, acá pues podríamos separar eh, algún tipo de turista más masivo, que es donde van más en colectivos, y ya una cuestión más privada, donde ya buscan más el lujo y la comodidad, ¿no? Según la edad y según la motivación personal, ¿ok? Bueno, si quieres, bríncate las siguientes, donde estaba explicando más o menos cada una, pero para darle más rápido. ¿cuál, perdón? Ah, no, dale, sigue, sí. Esta, ¿no? Y bueno, me brinco a esta que es el top 10 de las buenas prácticas al viajar. Sí me gustaría compartírselas porque pues yo creo que todos hemos sido turistas en algún momento de nuestra vida y es bueno saber la perspectiva desde el otro lado hasta dónde está bien y qué debemos, en qué nos debemos enfocar, ¿no? Por ejemplo, el uno, investigar y respetar la cultura local, aprender sobre sus costumbres, tradiciones y normas del destino, evitar comportamientos que puedan considerarse ofensivos o irrespetuosos, y más si visitamos, por ejemplo, ahora que está súper de moda el Día de Muertos, ¿no? No pasar
de largo que pues están invitándote a un velorio y que es algo muy íntimo y que tampoco puedes estar tomando fotografías en todos los momentos o demasiado cerca o en un momento muy especial en el que está la familia. Igual puedes formar parte, pero a lo mejor va a haber momentos en los que no. Hasta aquí sí, y a partir de acá esta área no está para los turistas porque la gente empieza a perder su identidad y su privacidad, ¿no? Reduce tu impacto ambiental, usa botellas reutilizables, esto es súper importante, por ejemplo, en los parques de El Jaguar y varios de estos, ya esto está prohibido, no podemos entrar con botellas de plástico, bolsas ecológicas, evitar plásticos de un solo uso y optar por transportes públicos, bicicletas o caminar para desplazarse, si la distancia lo permite. Apoyar a la economía local, comprar productos hechos a mano, consumir en negocios locales o mercados, restaurantes y tiendas. Contratar guías turísticos y servicios locales en lugar de las grandes corporaciones. Esto pues porque cada guía o cada persona en lo individual estás apoyando directamente a su familia, ¿no? A su proyecto personal. Sé consciente del uso de recursos naturales como conservación del agua y la electricidad, especialmente en destinos donde son escasos. No dejes basura ni alteres el entorno natural, especialmente en parques y reservas, y respeta la fauna y flora. Eh, Esto es como muy común, casi siempre relacionamos las vacaciones con ir a sitios naturales. Los naturales tienen otra manera de funcionar, tampoco es que, por ejemplo, los lleves a la selva y lo más común es que siempre la gente se espanta, pues porque les dices que pueden ver serpientes o de haber arañas y honesto, pues no las podemos ir matando, ¿no? Si llega a aparecer un animal, las asegura al 100% que el animal no viene a atacar, porque está tratando de huir del ser humano, porque escuchó que llegamos. Y bueno, respetar que estamos de visita en este entorno, ¿no? Claro que hay pautas para saber hacerlo correctamente. No alimentar, no interactuar con los animales salvajes fuera de entornos controlados, esto porque cambiamos su dieta y estos animales se enferman, ¿no? Y esto es por la interacción del ser humano, ¿no? Después generan algún tipo de adicción a algún alimento que se le está dando porque los turistas se lo dan para que se tome fotografías y si no se le da al animal ya está adicto. Se acerca, puede ser hasta un poco agresivo y después esto, la consecuencia es que al animal lo pueden sacrificar, ¿no? Evita actividades turísticas como paseos de elefantes, delfines en cautiverio, y sumo aquí también aves. Hay muchas aves y monos que los tienen en entradas o salidas de zonas arqueológicas o entradas a parques o sitios muy llamativos y ni siquiera pertenecen a la región o no son de la zona. Y los pobres animales en realidad se dedican a trabajar para tomarse fotografías. Esto existe gracias a que la gente se sigue tomando fotografías. Sé un viajero responsable, no un turista invasivo, pide permiso antes de tomar fotografías de personas o comunidades y respeta los espacios privados y las normas locales. Aprende algunas palabras del idioma local, siempre aprender un idioma o un poquito del idioma es aprender a ver el mundo como ellos lo ven. En el idioma está la ventana, ¿no? Que nos muestra cómo funciona todo. Intenta saludar, agradecer y despedirte en el idioma. Y bueno, esto demuestra interés y respeto por la cultura. Infórmate sobre la seguridad y salud. Vacúnate si es necesario, lleva un botiquín básico, respeta recomendaciones de seguridad locales y mantén. Y si es en el agua, por ejemplo, en casos de cuando se hace interacción con animales, recordemos que cuando vamos a un arrecife no se toca absolutamente nada. No se tocan tortugas, no se tocan animales, no se tocan corales, somos los visitantes. Nosotros vamos lo más silencios que podamos a observar y a disfrutar de la naturaleza. Fomentar la inclusión y el respeto, más si se va en grupo, evitar este tipo de pláticas o temas complicados de política, de religión, desatar en un conflicto en plenas vacaciones, ¿no? Ser amables y abiertos con personas de diferentes culturas y orígenes, eh, no fomentar estereotipos ni prejuicios al interactuar con comunidades locales. Comparte tu experiencia de manera responsable y evita publicaciones que repercuten clichés o den una imagen superficial del destino. Destaca aspectos auténticos y positivos que valoren la riqueza natural y cultural del lugar. Y bueno, yo creo que con esto cubrimos el tiempo. Muchísimas gracias.